Bienvenidos al canal Jesús Godoy TV. En el siguiente video estaré realizando la demostración del segundo teorema de Tales utilizando cálculo vectorial. Cabe destacar que en mi canal Jesús Godoy TV he realizado dos demostraciones del mismo teorema. Uno lo hice por geometría analítica, estableciendo que las dos rectas perpendiculares en el plano real o plano cartesiano, y a su vez ese ángulo inscrito en la semicircunferencia, el producto de las pendientes de esas rectas es igual a menos 1. Un teorema sobre rectas perpendiculares. También realicé la demostración de este teorema utilizando geometría euclídea. En esta demostración que voy a realizar voy a utilizar cálculo vectorial para realizar la demostración de este mismo teorema. En la descripción del video voy a dejar el enlace tanto de la demostración por geometría euclídea y la demostración que hice por geometría analítica. Comenzamos con la demostración. Aquí previamente tenemos un plano real donde se describe el proceso geométrico, es decir, vamos a tener dos segmentos en la semicircunferencia y lo que debemos demostrar es que este ángulo es un ángulo recto. Pero como lo vamos a hacer por vectores, vamos a definir dos vectores. El vector, vamos a llamar este el vector A, y vamos a definir este otro vector, vamos a llamar este vector el vector B. Comenzamos con la demostración. Aquí en la semicircunferencia podemos ubicar un punto cualquiera. Ese punto cualquiera va a tener la forma P de XY, es decir, un punto X para determinar un valor de Y. Entonces, el origen del vector A, vamos a hablar, comenzamos con la demostración. Vamos a colocar por acá la demostración. Y vamos a hablar del vector A. El vector A va a tener como origen el punto XY, es decir, cuando X vale, Y vale. Y como extremo va a tener, vamos a colocar acá, menos el radio. Y cuando X vale menos R, Y vale 0, es decir, acá. Este punto que está acá, este es el extremo del vector A. Y colocamos el origen, el punto XY, es decir, acá. Y el extremo sería cuando X vale menos R, Y vale 0. Eso es con respecto al vector A. Vamos ahora con el vector B. El vector B va a tener también su origen, al igual que el vector A, en el punto XY, es decir, cuando X vale, Y vale. Y como extremo va a tener el punto cuando X vale R, Y vale 0. Recordemos que esta R me está haciendo referencia al radio de la semicircunferencia, porque aquí se supone que está el origen de las coordenadas, es decir, el punto donde se intersectan las dos rectas perpendiculares que forman el ángulo recto. Ahora, para hacer esta demostración vamos a utilizar un teorema. El teorema que dice lo siguiente, que cuando el producto punto, después que desarrollamos el proceso con las componentes de un vector, si ese producto punto es igual a 0, concluimos que los vectores son perpendiculares. Si yo aplico la ecuación del componente de un vector, debemos recordar que el componente de un vector, vamos a llamar así, vector componente, va a ser equivalente a la diferencia de las x sub 2 menos x sub 1 como abscisa, y como ordenada va a ser equivalente a la diferencia de las ordenadas, es decir, x sub 2 menos x sub 1 para x y y sub 2 menos y sub 1 para y. Esto es el componente de un vector. Ahora, como yo tengo ya los dos vectores, aquí los tengo, sencillamente lo que hago es conseguir los vectores componentes tanto de A como de B. Vamos a empezar con el vector A.
Recordemos que hay un proceso que sucede cuando se halla el componente de un vector. El componente de un vector lo que me permite es que yo puedo tener un vector en cualquier parte del plano y el origen los traslado al origen de las coordenadas. Es decir, un proceso, vamos a hacerlo rápidamente por acá. Si yo tengo un vector, vamos a llamar acá un punto cualquiera, voy a llamar este un punto y tengo otro punto, entonces ese es un vector, vamos a llamarlo A. Entonces ese vector A, si yo hallo sus componentes, sencillamente lo que voy a hacer es conseguir un vector paralelo equipolente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser el mismo vector como que yo lo trasladara de acá hasta el origen, es decir, este origen sencillamente lo voy a llevar hasta acá. Eso es lo que me permite hallar el componente de un vector, trasladar un vector con su paralelo y a su vez es un vector equipolente. Son paralelos porque resulta que de las rectas que los contienen son distintas pero tienen la misma pendiente. Entonces retornamos acá. Vamos a aplicar esta ecuación para determinar el componente de A, el vector componente. Vamos a colocarlo por acá. Vamos a subir acá. El vector componente de A. Entonces sería A', vamos a hacer acá, va a ser equivalente a X sub 2. Vamos a analizar acá. X sub 2 menos X sub 1. Vamos a llamar a este X sub 2 y X sub 1 sería R. Entonces decimos X menos R. Recordemos que tenemos un menos de la expresión. Vamos a escribirlo por acá. La expresión dice X sub 2. La coloco por acá arriba para que tengamos más idea de lo que vamos a desarrollar. Menos X sub 1, Y sub 2 menos Y sub 1. Entonces, este signo que está acá es el de este que está acá, el del vector componente. Entonces estamos aplicando esto. Ahora vamos con la Y. Y sub 2 menos Y sub 1 sería Y menos el 0, que sería Y sub 1. Por lo tanto, hemos conseguido el vector componente. Aquí menos por menos da más. Quedaría cuando X vale X más R para la abscisa. Y vale Y, es decir, Y menos 0 sigue dando Y. Por lo tanto, este sería el vector paralelo, un vector equipolente, que sería como decir que trasladamos este vector hacia el origen de las coordenadas, es decir, un vector sencillamente trasladado, si lo lleváramos a punta de escuadra, sencillamente sería un trasladado hacia acá, un vector equipolente porque va a tener la misma dirección y aparte de eso va a tener el mismo módulo. Vamos ahora con el vector B. El vector B vamos a aplicar igual, el vector B', X sub 2. ¿Quién sería X sub 2? Vamos a colocar la misma X menos X sub 1, que sería R. Aquí vamos a colocar el punto cuando X vale R, Y vale 0, es decir, este punto que está acá, y aquí analizamos el otro punto que estaba acá. X menos R, y sería Y sub 2, sería esta Y menos Y sub 1, que sería 0, menos 0. Por lo tanto, hemos determinado el vector B'. Cuando X vale X menos R, Y sería Y menos 0, da Y. Ahora, vamos a hallar el producto punto o producto escalar. Recordemos que el producto escalar, vamos a definirlo rápidamente acá. Si yo tengo un vector A con componentes X sub 1 y Y sub 1, y tengo un vector B de componentes X sub 2 y Y sub 2, entonces el producto punto, si tengo estos dos vectores, entonces el producto punto sería A por B, va a ser equivalente al producto de las abscisas, es decir, X sub 1 por X sub 2 más Y sub 1 por Y sub 2.
Sencillamente vamos a multiplicar abscisa con abscisa y ordenada con ordenada, y eso es la adición o la sumatoria de este producto, y vamos a obtener el producto punto. Componente 1, y tenemos el vector componente de B, que sería el componente del vector componente 2. Entonces vamos a hallar el producto. Entonces esto implica que A' por el vector B', eso va a ser equivalente al vector A. ¿Cuál es el vector A? Aquí lo tenemos. X más R y Y multiplicando el vector número 2, que sería este que está acá, X menos R, coma Y. Entonces, como vamos a hallar es el producto escalar, sencillamente vamos a multiplicar como lo dice la expresión que tenemos acá. Vamos a hallar el producto de las abscisas más el producto de las ordenadas. La abscisa, recordemos que es todo lo que está antes de la coma. Es decir, sería equivalente a X más R, y aquí antes de la coma está X menos R más, es decir, hallamos X sub 1 por X sub 2, es decir, la primera abscisa por la segunda abscisa. Ahora vamos con la Y, multiplicándose con la otra Y, sería Y por Y. Aquí estamos en presencia de un producto notable. Recordemos ese producto notable, un producto notable muy famoso. Vamos a colocarlo por acá. Si yo tengo el producto notable de la siguiente forma, lo voy a hacer en un recuadro por acá. A más B por A menos B, eso es equivalente al cuadrado de A menos el cuadrado de B, un producto notable muy famoso. Aquí en Venezuela se conoce con el nombre de una suma por su diferencia. Sin embargo, en algunos países y en algunos textos le dicen un binomio por su conjugado. Es decir, si yo tengo un A más B, entonces el conjugado sería A menos B. Eso es lo que vamos a hacer acá. Borro entonces, si tenemos claro lo que vamos a hacer acá, me quedaría el cuadrado del primero, que sería X, menos el cuadrado del segundo, que sería R, aplicando lo que ya dijimos en el caso anterior del producto notable, más Y por Y, me da Y al cuadrado. Y entonces quiere decir que el producto punto de los vectores primos es esto que está acá. Por otro lado, voy a borrar acá para ganar espacio, para que tengamos un orden de lo que estamos desarrollando. Vamos a desarrollar hasta acá. Entonces, si nosotros nos vamos a la ecuación de la circunferencia dice que x cuadrado más y cuadrado es igual al radio elevado al cuadrado. Si buscáramos determinar el valor de y cuadrado, es decir, y cuadrado sería equivalente al radio elevado al cuadrado menos x al cuadrado, es decir, este x cuadrado, aquí está el positivo, coloco el simétrico después de la igualdad. Y si yo agarro y digo entonces en el producto punto que tengo por acá, el producto punto, si yo sustituyo x cuadrado menos el radio al cuadrado más y cuadrado, pero recordemos que y cuadrado es equivalente a esto que está acá, entonces quedaría r al cuadrado menos x cuadrado, r al cuadrado menos x cuadrado. Aquí podemos ver claramente que se cancela x cuadrado con menos x cuadrado y r cuadrado con menos r cuadrado, y eso da 0. Por lo tanto, el producto punto de estos dos vectores, A' por B' es igual a 0. Y en base al teorema anterior, dijimos que cuando el producto punto de dos vectores es igual a 0, sencillamente ese par de vectores son vectores perpendiculares. Pero a su vez, como los vectores A' y B' son equivalentes a los vectores originales, podemos concluir entonces que estos vectores son perpendiculares, y a su vez esto queda demostrado que
Sencillamente el ángulo inscrito en esta semicircunferencia es un ángulo recto. Jesús Godoy TV, suscríbete a mi canal, Jesús Godoy TV, educación y entretenimiento.